Imagina esto. Un acuerdo que se cumple solito, donde el código, unas líneas de computadora, tengan la misma fuerza que tu firma en un papel. ¿Te imaginas? Promesas que se ejecutan solas, sin dudas, sin intermediarios. Hoy vamos a explorar justo eso. Sí, hoy nos metemos de lleno al mundo de los contratos inteligentes, los famosos smart contracts. Vamos a ver qué son, cómo funcionan realmente y la pregunta del millón que nos va a guiar. ¿De verdad puede el código ser tan confiable como una firma de toda la vida? Exacto. Y para eso, bueno, nos basamos en varias fuentes. Tenemos artículos técnicos, análisis de gente como IBM, plataformas como Unknown Gravity, Crece tu firma, y también la visión académica, Serra Rodríguez, Silva Picón, o sea, cubrimos desde lo básico, las definiciones, hasta ejemplos en finanzas, seguros, bienes raíces y súper importante, los riesgos, porque los hay. Vamos a desmenuzar esto. La misión de hoy es entender qué onda con la promesa y, pues, la realidad de estos contratos. Vamos a usar analogías como esa de la máquina expendedora que seguro muchos han oído, para que quede más claro cómo jalan. Nos vamos a meter en su lógica, el famoso si pasa esto, entonces haz esto otro. Y vamos a enfrentar de frente eso que algunos llaman el mito de la infalibilidad. Queremos ver si esa idea de una firma que se ejecuta sola, pues si se sostiene o no. ¿Va? Empecemos por lo básico, ¿no? Las fuentes que revisamos definen los smart contracts de forma muy parecida, ¿verdad? Dicen que son programas, código, que está guardado en una blockchain. Y lo interesante es que se ejecutan solos, automáticamente, cuando se cumplen ciertas reglas de apuestas. Justo. Son código que hace cumplir acuerdos. Y es clave entender eso. No son solo un documento digital, sino un proceso que se automatiza. La idea, fíjate, no es tan nueva. Algunos análisis rastrean esto hasta Nick Szabo, por allá de los 90s. Él ya visualizaba esto de acuerdos autoejecutables. Ah, mira. Sí, pero digamos que la tecnología blockchain fue lo que le dio el empujón final. Le dio la infraestructura que necesitaba, descentralizada, segura, transparente. Eso es lo que los hizo prácticos, digamos, a gran escala. Sin blockchain, pues era una idea interesante, pero difícil de poner en marcha de forma segura. Entendido. Bueno, para bajar esto a tierra, nos pidieron explicar la analogía de la máquina expendedora. A ver, ¿cómo nos ayuda a entender si este código puede ser tan confiable como esa firma que dijimos? Parece que es una comparación clave, ¿no? Uy, sí, es una analogía buenísima, porque te muestra la esencia, automatización y reglas fijas. Haz de cuenta que un smart contract es como una de esas máquinas, pero digital y pues más sofisticada. Tú le metes un input específico. Dinero, por ejemplo. O bueno, criptomonedas. Podría ser cripto, sí. O podría ser información que viene de afuera, verificada, claro, o cualquier dato que las partes hayan acordado. El chiste es que el contrato tiene reglas ya programadas, condiciones súper claras. Ajá, como cuando eliges el refresco que quieres después de meter la moneda. Exacto, justo así. Una vez que el contrato checa que la condición se cumplió, por ejemplo, ok, ya recibí el pago, o confirmado el evento externo por el oráculo, entonces, ¡pum!, ejecuta solito el output que ya estaba definido. ¿Y ese output puede ser qué cosa? Pues puede ser muchas cosas. Transferir un activo digital, darte acceso a un servicio, liberar dinero que estaba guardado, actualizar un registro, lo que sea que se haya acordado. Y sobre todo, codificado en el contrato. Y la clave es que es automático. O sea, no hay una persona ahí picando botones en ese momento. Precisamente. No hay un empleado que verifique y te dé el producto. El código es el que hace cumplir el trato. El dinero, el input, y el producto, el output, están como bloqueados o definidos por ese código y la transacción se hace sola cuando se cumple la regla. Órale. La idea es que, igual que la máquina expendedora, el acuerdo que está en el código, pues en teoría no se puede cambiar una vez que ya está funcionando. Y eso apunta a esa confiabilidad tipo firma, ¿ves? La promesa se cumple si la condición se cumple. Punto. Entendido, entendido. ¿Y el blockchain dónde entra en todo esto? Si el contrato es la máquina, ¿el blockchain qué viene siendo? ¿La tienda donde está la máquina? Más bien, yo diría que el blockchain es como el libro de contabilidad público, pero uno que está distribuido por todos lados y que es inmutable, o sea, no se puede borrar ni cambiar. Este libro registra todo lo que hace esa máquina y se asegura de que funcione bien, de que sea íntegro. Ah, ya veo.
Sí, cada paso, cada ejecución del smart contract queda grabado ahí en la cadena de bloques, de forma transparente y permanente. Todos los que participan pueden ver ese registro y, una vez escrito, olvídate, no se puede alterar. Eso es lo que le da la fuerza, la seguridad, esa resistencia a que alguien quiera hacer trampa. Sin el blockchain, pues la máquina podría ser hackeada o sus resultados se podrían cuestionar fácil. Ok, clarísimo. Automatización y registro inmutable en blockchain. Ahora, vayamos a esa lógica interna que mencionabas, el famoso sí, entonces. Las fuentes insisten mucho en que ahí está la base de su predictibilidad. Es aquí donde de verdad encontramos esa confiabilidad como de firma. Yo creo que sí, es el corazón de cómo operan. Es la esencia de por qué son predecibles y, por lo tanto, por qué pueden ser confiables. Funcionan con una estructura lógica súper simple, determinista. Si se cumple la condición X, entonces se ejecuta la acción Y. Y esta simplicidad es súper poderosa, porque elimina ambigüedades. Sabes exactamente qué va a pasar si se cumple la condición. Está escrito en el código. A ver, pongamos los ejemplos concretos que vienen en el material para verlo en acción. Mencionaste bienes raíces. ¿Cómo aplicaría ahí el sí entonces? Claro. Imagina una compraventa de una propiedad, simplificada con smart contracts. La lógica podría ser algo así. Si la red blockchain confirma de forma que se pueda verificar, obvio, que la cuenta del comprador ya transfirió la cantidad acordada de cripto o un token que represente dinero normal a la dirección del contrato, esa es la condición X, entonces el contrato solito libera un token que representa la propiedad al comprador y, al mismo tiempo, transfiere los fondos al vendedor. Esa sería la acción Y. Y esto, según leí en varios análisis, podría acelerar muchísimo procesos que hoy son súper lentos y caros, ¿no? Por todos los intermediarios, bancos, notarios, registros. Exactamente. Esa es la gran promesa. Reducir drásticamente tiempos y costos al quitar o cambiar el rol de esos intermediarios. La ejecución es casi instantánea una vez que la condición se verifica en la blockchain. Se busca cambiar la confianza que hoy ponemos en personas o instituciones por confianza en el código y en la red. Suena muy bien. Otro ejemplo fuerte que se repite mucho es el de los seguros. ¿Cómo funciona ahí esta lógica? Ese es un caso de uso súper claro. Piensa en un seguro paramétrico, de esos que pagan por un evento medible, como el retraso de un vuelo. La lógica sería, si una fuente de datos externa, pero una confiable, lo que llamamos oráculo, que podría ser una API oficial de la aerolínea, por decir algo, le informa al contrato que el vuelo asegurado se retrasó más de, digamos, 3 horas, según la póliza, condición X, asegurado, acción Y. ¡Wow! Eso sí suena revolucionario para el cliente. Adiós a llenar papeles, reclamar, esperar meses. Ese es el potencial, sí. Una experiencia mucho más ágil, más rápida, pagos casi inmediatos basados en datos objetivos. Pero ojo, aquí ya empezamos a ver una dependencia súper importante. ¿Qué tan confiable es ese oráculo? Claro. Si el oráculo falla o si alguien lo manipula, el contrato va a ejecutar una acción incorrecta, aunque el código del contrato en sí esté perfecto. Esa conexión con el mundo real es un punto delicado. Entendido. Entonces, la lógica, sí, entonces, es potente, es clara, pero su efectividad en el mundo real depende de la calidad de la información, la condición X que recibe. Aún así, la idea de quitar intermediarios y acelerar todo es muy atractiva. ¿Qué otras aplicaciones veían en los materiales? El potencial es enorme. Se explora en muchísimas áreas. En cadenas de suministro, por ejemplo. Imagina para la trazabilidad. Si un sensor en un contenedor de mercancía reporta que la temperatura se mantuvo siempre en el rango correcto durante todo el viaje, X, entonces se libera automáticamente el pago completo al transportista, Y. Y si no, pues chance se aplica una multa también automática. Control y ejecución automáticos basados en datos puros y duros. Exacto. O piensa en derechos de autor. Si una plataforma de música registra que tu canción
protegida por un contrato, se escuchó, no sé, 1.000.000 de veces, condición X, entonces el contrato calcula y distribuye solito las regalías a las carteras de los artistas, los productores, quien corresponda, acción Y. Qué eficiente suena eso. Sí, incluso se habla de sistemas de votación electrónica. Si un ciudadano emite un voto válido, verificado, X, entonces el voto se registra anónimamente en la blockchain de forma que nadie lo pueda cambiar ni borrar. La idea siempre es buscar eficiencia, transparencia y quitar fricciones innecesarias. Automático, lógico, eficiente, transparente. De verdad suena casi perfecto, como esa firma ideal que se ejecuta sola, sin fallos. Pero aquí es donde los análisis le meten el freno y hablan fuerte del mito de la infalibilidad. Si queremos responder si el código es tan confiable como una firma, tenemos que entender bien estos límites, ¿no? Totalmente. Este es, yo diría, el punto más crítico que hay que entender bien. Que el código, una vez que lo subes a la blockchain, sea inmutable, o sea, que sea súper difícil o imposible cambiarlo, no quiere decir para nada que sea infalible o perfecto. Confundir inmutabilidad con infalibilidad es un error gravísimo y ha costado mucho dinero en la vida real. A ver, Cole, que la inmutabilidad, que suena a algo bueno, a seguridad, puede ser un riesgo. No me cuadra. Ah, caray. Y el contrato va a ejecutar esa lógica con el error una y otra vez, tal cual se programó. A diferencia del software normal, donde pues sacas un parche o una actualización y listo. Modificar un smart contract que ya está activo es, por diseño, muy complicado. A veces imposible sin empezar de cero con uno nuevo, lo cual necesita que todos se pongan de acuerdo o seguir procesos ya definidos en el código original, que también son complejos. Y de esto hemos visto ejemplos dolorosos, ¿verdad? Los materiales mencionan algunos casos que hicieron historia. Sí, y son lecciones que nadie que use o desarrolle esto debería olvidar. El caso de DAO en la red de Ethereum es el ejemplo clásico que todos los análisis de seguridad citan. Pasó en 2016, hubo un error en el código del contrato, una vulnerabilidad específica que se llama reentrancy. ¿Reentrancy? ¿Qué es eso en cristiano? Pues mira, básicamente es un fallo lógico donde una función del contrato puede ser llamada muchas veces por un atacante antes de que la primera llamada termine de hacer todo lo que tiene que hacer, incluyendo actualizar los saldos. Haz de cuenta que pudieras sacar dinero del cajero varias veces seguidas antes de que el sistema registre la primera retirada. ¡Órale! ¡Qué peligroso! Exacto. Y eso permitió que alguien con malas intenciones drenara una cantidad enorme de fondos. Hablamos de millones de dólares en valor de ese momento del contrato de DAO. ¡Qué desastre! Todo por un error en un código que ya no se podía cambiar fácil. ¿Y qué otros tipos de fallos son comunes? Pues los análisis de seguridad como los que leímos sobre Solidity, que es el lenguaje más usado en Ethereum, señalan varios patrones que se repiten. Errores de cálculo, como los desbordamientos de enteros, integer overflows o underflows, donde operaciones con números muy grandes o muy chicos dan resultados raros o incorrectos si no usas librerías especiales. También problemas con los permisos, o sea que funciones importantes que deberían ser privadas quedan abiertas a que cualquiera las use. O de plano, que la lógica del negocio esté mal implementada en el código y no haga lo que realmente se quería en el acuerdo. Entiendo. Y ojo, no solo son bots de programación pura. Como dijimos antes, está el problema del oráculo, la dependencia de datos de afuera. Si el oráculo se equivoca, lo hackean o simplemente manda info incorrecta, pues el contrato va a ejecutar cosas mal basadas en esa información falsa. Y luego está la rigidez. ¿La rigidez? Sí, un contrato puede ser perfecto hoy, pero el mundo cambia, los negocios cambian, las leyes cambian. En el derecho normal existe eso de rebus sic stantibus, ¿no? La idea de que los contratos se pueden ajustar si las circunstancias cambian drásticamente de forma imprevista. Un smart contract básico no tiene esa flexibilidad, a menos que desde el principio lo diseñes con mecanismos para pausarlo, actualizarlo o que alguien decida qué hacer. Pero eso le añade más complejidad y, chance, más puntos donde puede fallar. Uf, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si los errores pueden ser tan feos y permanentes, ¿cómo se le hace para evitar esto? ¿Cómo se construye esa confiabilidad para que el código sí se parezca a la promesa de una firma segura? ¿Se puede siquiera? Sí se puede.
pero requiere un nivel de cuidado, de disciplina en cómo se hace y se revisa, que va mucho más allá de lo que se acostumbra en el software normal. No hay atajos mágicos. La confiabilidad se tiene que construir, con mucho trabajo, antes de lanzar el contrato. Y las fuentes coinciden en varias prácticas que son indispensables. Primero, auditorías de seguridad, pero serias, hechas por empresas expertas, independientes, que revisen el código línea por línea, buscando errores conocidos, fallos lógicos, ineficiencias, y que comparen si el código de verdad hace lo que dice el acuerdo legal. O sea, no basta con que el programador diga, ya quedó, jala bien. Para nada, necesitas esa revisión externa, especializada. Luego, pruebas, muchas pruebas. Pruebas unitarias para checar cada pedacito del código por separado. Pruebas de integración para ver cómo funcionan todas las partes juntas y con otros contratos, si es necesario. Y algo que llaman fuzz testing o fuzzing. Fuzz testing. ¿Y eso qué es? Suena raro. Hace cuenta que es como estresar el contrato. Le mandas un montón de datos de entrada raros, inesperados, aleatorios, mal formados, a ver si truena o hace algo raro que no se vio en las pruebas normales. Es para encontrar vulnerabilidades escondidas. Ok. Además, se usan herramientas que analizan el código en automático sin ejecutarlo. Se llaman de análisis estático, como Slither, MythX. Buscan patrones de errores comunes y malas prácticas de seguridad. Y también es vital hacer simulaciones en redes de prueba, las testnets. Son como clones de la red blockchain real, pero donde nada vale dinero de verdad. Ahí puedes probar tu contrato en un ambiente seguro, ver cómo interactúa con otros, con oráculos de prueba, calcular cuánto costaría ejecutarlo. Todo sin riesgo. Y, súper importante, usar código que ya está probado y es seguro. ¿Cómo? ¿Copiar y pegar? No tanto así, pero sí usar librerías estándar que la comunidad ya auditó y reconoce, como las de OpenZeppelin, por ejemplo. Tienen implementaciones seguras para cosas comunes, como controlar quién puede hacer qué, cómo ponerle pausa al contrato en una emergencia, cómo manejar tokens. No reinventar la rueda para cosas críticas es clave para la seguridad. Todo esto suena a un proceso intenso y seguramente caro. Lo es. Definitivamente lo es. Pero es la inversión que se necesita para construir esa confianza de la que hablamos. Es un trabajo que necesita no solo a programadores que le sepan mucho a seguridad blockchain, sino también trabajar pegadito con abogados, con asesores legales, para estar seguros de que el código sí dice lo que dice el contrato legal y que cumple con las leyes. La meta es tener un código fuerte, seguro y que esté bien respaldado legalmente. Bien, bien. A ver, haciendo un resumen, los smart contracts son este código que vive en blockchain, con su lógica de si pasa X, haz Y que promete automatizar acuerdos. Buscan ser más eficientes, transparentes, más baratos al quitar intermediarios. Es esa visión del acuerdo que se ejecuta solo, casi como una firma que cobra vida, ¿no? Correcto. Y vimos que el potencial es grande, en muchas áreas. Pagos, finanzas descentralizadas, lo que llaman DeFi, seguros, cadenas de suministro, manejo de activos digitales, propiedad intelectual. Los ejemplos que revisamos muestran cómo buscan hacer más rápidas y confiables muchas transacciones. Pero, y es un pero gigante que aparece en todos los análisis, no son mágicamente infalibles. Su confiabilidad, esa cualidad que queríamos comparar con una firma, depende totalmente de qué tan bien hecho, qué tan seguro y qué tan previsor sea el código que tienen debajo. Un error que no se cachó antes de lanzarlo puede tener consecuencias para siempre y ser devastador. Exactamente. La confianza en un smart contract no viene de fábrica, digamos. Se tiene que ganar. Y se gana con ingeniería súper cuidadosa, con auditorías rigurosas y entendiendo muy bien sus límites, como esa rigidez ante los cambios inesperados y su dependencia de los oráculos para saber qué pasa en el mundo real. Además, como lo recalcan las fuentes más legales, estos contratos no existen en el aire. Tienen que diseñarse pensando en las leyes que ya existen. Protección al consumidor, privacidad de datos, que es un reto en blockchains públicas, si el contrato es válido o no, cómo resolver broncas.
Por eso, muchas veces se habla con más precisión de Smart Legal Contracts. Ahí el código es una herramienta para ejecutar, pero dentro de un acuerdo legal más amplio que sí piensa en estas cosas y te dice qué hacer si algo falla o hay una disputa. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿puede el código ser tan confiable como una firma? ¿Qué concluimos después de todo esto? Parece que los smart contracts sí ofrecen una forma nueva y potente de automatizar la confianza y la ejecución de acuerdos. El código sí puede llegar a un nivel muy alto de fiabilidad en su operación, acercándose a esa idea de una firma digital que se ejecuta sola. Sí, pero con letras chiquitas importantes. Esa fiabilidad no es un regalo de la tecnología, es el resultado de un proceso de diseño, desarrollo y verificación extremadamente riguroso. No es magia, es ingeniería de software de alta seguridad, pero aplicada a contratos. La confianza la pones tanto en el código como en los procesos que aseguran que ese código esté bien hecho. Y fundamental para que de verdad funcionen bien y sean justos, sobre todo cuando hay cosas complejas o gente vulnerable involucrada, tienen que estar dentro de estructuras legales y de gobernanza que sí puedan manejar las excepciones, las disputas y los cambios del mundo real. Y para dejarles una idea dando vueltas, ahora que estos contratos se empiecen a meter más en nuestras vidas, en los negocios, automatizando desde pagos chiquitos hasta el manejo de propiedades complejas, ¿cómo van a tener que cambiar nuestras ideas de siempre sobre la ley, sobre cómo se arreglan los pleitos, sobre la flexibilidad de los acuerdos? ¿Qué significa confiarle la ejecución de promesas importantes a unas líneas de código que están hechas para ser inflexibles, cuando la vida real, pues, está llena de sorpresas? ¿Estamos listos para darle ese nivel de juicio y ejecución a los algoritmos? Ahí se las dejamos.